Saludos cordiales. Comenzamos la semana para Bitcoin hoy lunes 9 de septiembre y aquí quiero hacer un paréntesis para saludar y felicitar a todos los gran canarios y gran canarias, la isla donde resido, porque hoy estamos de festivo, aunque en realidad las fiestas patronales, el día de la patrona de la isla fue en el día de ayer, pero se ha pasado a hoy lunes también y a pesar de ser festivo, yo sigo aquí con mi labor de los vídeos y además también tengo clases en el día de hoy. Bueno, importante, en el fin de semana no he sacado ningún contenido porque hay que saber descansar en los momentos que es necesario. Con el análisis del pasado viernes, en el fin de semana se mantuvo vigente ese análisis. De hecho, hoy lo sigue siendo, pero ya con ciertas connotaciones tenemos que actualizarlo. Bueno, por eso hacemos el premercado a esta hora tan temprana. La proyección del precio en la serie semanal de Bitcoin, que nosotros desde toda la subida a finales de 2022 yo he ido manteniendo aquí en el canal, bueno, y de hecho ha llegado más arriba el precio, se ha puesto más caro, pues por esa situación de los ETFs, después también por todo lo que se dijo con el halving, que muchos creyeron que efectivamente el precio iba a subir hasta 80 y 100.000, no se dio porque cuando estábamos con esa situación de halving ya había llegado a los objetivos, primeramente en marzo, primeros de marzo, de los 69.000 y 71.509. Como nosotros conocemos esos objetivos calculados, que son objetivos de largo plazo donde van a tomar beneficios, siempre he mantenido esta situación. Bien. Y ayer se dio la circunstancia de cerrar por debajo de los 56.750. ¿Y esto a qué nos acerca? Nos acerca más a ese principio del fin. Ahora, curiosamente, cuando ya cada vez estamos más cerca a que esta fase correctiva, esta fase número 2, esta es la primera, se inició noviembre de 2022, lo tienes aquí en el canal, esos vídeos, y esta segunda después en marzo, bueno, donde la corrección la hemos estado calculando hacia los 44.100. ¿Por qué? Porque este nivel de aquí debajo es el 50% de la corrección de toda esta fase alcista. De toda esta fase, la mitad cae justamente aquí, en los 44.100. Y suele ser, sea el activo que sea un activo de hace muchos años, que llamemos ahora como cualquier acción, mercados tradicionales, sea un mercado de un activo digital como pueda ser Bitcoin, son cosas que normalmente pasan. De momento está donde se ha detenido por primera vez, en el 61.80. Ha cerrado un periodo semanal por debajo. ¿Hemos visto una vela semanal cerrar por debajo? No. Y estamos esperando que eso ocurra. Ya tenemos una pista de que no tiene por qué pasar 100%, pero la probabilidad va aumentando. Sobre todo con el cierre de la semana pasada. Cuando aumenta la probabilidad, dice que cada vez se va acercando más a ese 100% de probabilidad que no lo hay nunca, ¿vale? Pero se va acercando cada vez más. Pero ahí no queda la cosa, porque seguimos proyectando. Veremos si el precio llega a 51.585, donde, como sabes, este otro 51.517 es el cálculo del 50% de toda la subida previa, pero tenemos también los 44.100, que es donde cae este 50%, el 61.80 arriba, el 50% abajo. Y ahora es curioso, porque fíjate, me voy a pasar un momentito a la serie diaria, cuando han estado dando que el precio iba a estar subiendo nosotros decíamos aquí en el análisis, con la acción del precio y los niveles calculados. Precio lo tienen muy complicado para seguir subiendo. La corrección y que se pase semanas o meses, podemos ir a los vídeos de marzo, donde manifestaba esto, semanas o meses, aunque no hiciera ninguna gracia. Por mucho que dijeran que los halving son siempre alcistas, y eso no va a ser siempre así, porque en veces anteriores también lo vimos aquí en algunos análisis, los halvings anteriores solía coger al precio al inicio de una fase 3 o ya bastante más iniciada. Ya iba el precio en impulso. Mientras que en esta ocasión lo cogía en un máximo
con objetivos como son los 71.509, los 69.000, la proporción porcentual entre el mínimo y el máximo era incluso por encima del promedio, y en otros halvings esto, como ya te digo, se había iniciado toda la fase correctiva y ya estaba en una fase de impulso. Entonces, habían varias causas que nos decían que este era el escenario que se iba a estar manteniendo durante semanas o meses. Claro, esto lo empezamos a decir en marzo, ahora estamos en septiembre. Ya ese final, ese principio del fin, lo tenemos, porque puede ocurrir ahora que ya el precio, viendo cómo están las cosas, caiga con más fuerza. Es curioso, todo esto viene porque es curioso si miramos algunas noticias. Mira, por ejemplo, aquí aparecen en la plataforma misma de TradingView. Ahora dice, hace 2 horas recoge TradingView de Bain Crypto que un reconocido analista pronostica que Bitcoin caerá por debajo de los $50.000 el lunes. Hombre, si lo hubiera dicho hace 4 o 5 meses, bien. Pero decirlo ahora ya no tiene mucha gracia, porque este era uno de esos analistas que decía que el precio se iba hacia 100.000, 80.000, 100.000. Un poquito más abajo, también vemos que dice Bain Crypto hace 15 horas, voy a acercarla nuevamente, la caída del precio de Bitcoin a $45.000 podría ser inevitable según informe. Vamos a mirar este informe y entonces dice, no te lo voy a leer porque lo tienes aquí, pero bueno, es el informe de una firma, jefe de investigación, en fin. Y entonces empieza a decir las razones claves de este ajuste de la predicción. Y claro, ahora se puede justificar todo esto y, mediante lo que uno quiera, ¿verdad? Pero se llama toro pasado. Cuando la cosa ya es más que evidente, se llama toro pasado. A mí me hubiera gustado que esa información la hubieran sacado hace meses. No porque tenga mérito lo que uno pueda hacer, sino porque muchos entraron al mercado basado en otro tipo de especulaciones que tenían poca cabida en lo que estaba sucediendo. En fin, te lo dejo ahí para que le des una vuelta. Cada uno tiene su criterio. Ahora, claro, cuando ya el precio está pues en 54.000 en este momento, casi 55.000, y se ve bastante clara la corrección, pues ahora es bastante más fácil decir que incluso caerá a los 45.000, claro. Pero este objetivo de largo plazo lo tenemos marcado desde hace ¿cuánto? ¿Desde cuánto tiempo sabemos dónde estaban el objetivo de los 36, de los 44.100? Fíjate que cuando se llegó a este punto en la serie semanal, hasta que se logró romper, estuvo el precio detenido aquí en Navidad, hasta que empezó a darse ya por sabido y arrancó el tema de los ETFs. Mientras tanto estuvo ahí detenido el precio, ¿vale? Bueno, en fin, darle una vuelta. Esto es acción del precio y niveles calculados, otra forma de ver el mercado. Yo lo hago desde el año 88. Si eres nuevo, mi nombre es Esteban Pérez. Vamos al análisis. Empezamos en la serie semanal. El cierre de ayer fue importante, muy importante. Llevamos 2 cierres en rojo, 2 cierres fuertes, porque la subida que tuvo la semana que comenzó el 19 de agosto, ya daban muchos porque el precio no volvía a aparecer en esta zona ni de lejos. Una zona de precios de compras razonable. Pero, como te he dicho semanas previas, esto lo tenemos marcado como zona de precios razonable. Es una zona para comprar si estás invirtiendo a largo plazo y tienes en tu plan de trading o de inversión y tu gestión de riesgo, si tienes calculado que el precio pudiese corregir un 5, un 10% más, llegando hasta los 44.100. Escenario que todavía no ha acabado, ¿verdad? Ahora se empieza a ver más claro. Bueno, veremos a ver. De momento, los niveles importantes para esta semana son 56.750 en la serie semanal,
51.585, 44.100. Estos son los niveles implicados esta semana, estos tres precios. 44.100, 51.585, 56.750. Todo lo que sea estar por debajo de los 56.750 y el cierre semanal previo podría llevarlo hacia los 51.585. Pero no tiene por qué ser todo ya, porque muchas veces piensan que esto es una ley termodinámica de física y no es así. Se puede especular comprando, dejando trampa alcista y después caer a la semana siguiente, ¿vale? Pero este ya nos va aumentando la probabilidad de corrección hacia los 51.585. Y un cierre tan fuerte. Sigo en la serie semanal porque es que hay mucha información. Un cierre tan fuerte por debajo, no solo de todas estas cierres y aperturas semanales, por debajo de mínimos previos, ¿vale? Ha sido muy importante. Y después, este último mínimo de la semana pasada también por debajo de mínimos de hace ya muchas semanas, ¿vale? Fíjate que los anteriores nos tendríamos que transportar hacia marzo para volver a encontrar que el precio hizo mínimos en esa zona. Bien, así que esta es nuestra proyección en serie semanal antes de que el precio pueda volver a arrancar y marcharse. El siguiente objetivo lo tenemos en los 83.366. ¿Qué catalizador hay esta semana o qué catalizadores hay esta semana que puedan provocar esa subida? Hoy no tenemos ninguno en el calendario macro, pero esta semana, si nos ponemos, el miércoles es cuando va a publicarse desde Estados Unidos el CPI del mes de agosto, el dato de la inflación del mes de agosto, ahí es nada, el IPC, el CPI base, y entonces todo está de cara a lo que pase el próximo miércoles, porque aquí tenemos los datos más destacados. Después ya, desde Europa sí, la conferencia de prensa del Banco Central de la reunión de septiembre, y bueno, también tenemos otros datos importantes, pero sobre todo esos de ahí. Después ya el viernes no tenemos nada, así que todo se centra en el miércoles. Y antes de pasar a Bitcoin diríamos, bueno, ¿y entonces cómo está la bolsa? Pues aunque veamos que arrancan los futuros anunciando subidas, el SP500 y el Nasdaq siguen estando en correcciones. No lo voy a dedicar más tiempo en el día de hoy en principio, ya lo veremos, porque en el momento en que se encuentra la bolsa en Estados Unidos, es un momento correctivo. Ahora no es hora de estar comprando acciones. Había que haberse protegido, como hice en el contenido de Bolsas Hoy desde principios de año, protegerse de esta caída con acciones defensivas. Y así lo hice y están funcionando. Volvemos entonces a Bitcoin y Ethereum para acabar la jornada, porque lo que es el precio también, tampoco le vamos a dedicar al oro mucho más, porque está en esa fase 3, ha llegado al objetivo tercero que se le marca y a partir de ahora máximos y mínimos decrecientes, como es en la estrategia que voy siguiendo, que sabes que comparto aquí contigo y con los alumnos de Crece Trader, la estrategia tendencial. Pues ya llego a esta fase 3, entonces vamos a concentrarnos. Ahora mi interés está en Bitcoin y Ethereum como siempre, porque desde el punto de vista educacional formativo dan mucha información. Entonces vamos a hacer el contenido quizás un poco más breve hasta que, viendo cómo están las bolsas, pero muy por encima en estos días. ¿Por qué? Porque no hay mucho más. Hay que esperar que vaya habiendo esas correcciones. El miércoles veremos cómo reaccionan ante esos datos macros. Serie diaria. En la serie diaria Bitcoin sigue siendo una fase correctiva, a pesar de de esta subida que se generó después de porque fue que llegó al 51.585. Estos días verás que incluso el contenido, aunque esté más centrado en Bitcoin y Ethereum, incluso dedicaremos menos tiempo porque ya hay muchas cosas que damos por sabidas. Nosotros no conocemos ese objetivo de largo plazo. Por lo tanto, no sabemos por qué el precio se frenó y por qué lo va yendo a buscar nuevamente en un pullback. Pero lo conocemos. No ha cerrado por debajo. A pesar de esta subida, hemos estado trabajando durante todos estos días de pullback hacia la zona. Primeramente, cuando llegó aquí arriba y lo hizo. Encontró cierta liquidez, pero con trampa alcista. Pero en todo momento hemos estado viendo que los máximos y los mínimos son decrecientes y que la pauta es plana. Situación típica cuando se distribuye, se están vendiendo posiciones anteriores y se está acumulando, que se están comprando lo que otros venden.
Bueno, pues el pullback hacia los 51.585 sigue siendo el escenario ahora mismo más probable. Fíjate que el sábado y domingo, a pesar de esa subida, no puede realizar máximos mayores. Vamos a trabajar niveles implicados esta semana, en el día de hoy, en la serie diaria. Nos vamos a marchar. Yo lo voy a extender un poco, ¿verdad? Mucho tiene que ocurrir para que el precio llegue a los 63.000, pero nuestros niveles implicados para esta semana, ya en la serie diaria, estamos aquí. 44.100, el 50%. Fíjate que un poquito más abajo, en 42.258, lo que nos encontramos ese es el precio exacto en esta cotización de Bitstamp Bitcoin dólar, donde abrió el año Bitcoin. 42.258. En tu exchange pueden ser, y depende que lo veas con una stablecoin, 30, 40, 50 dólares arriba, abajo, vienen siendo las diferencias. Pero lo seguimos en un gráfico patrón como es este. Bien, 42.258. Ese es el precio de apertura de este año 2024. Bueno, pues está muy cerca de los 44.100. Si el precio corrige hasta aquí abajo, aquí sí que sería ese punto de inyección de compras. Pero brutal porque suele ser. Miramos un segundo Ethereum, porque Ethereum está ahí en ese precio. Ahora continuamos con Bitcoin, pero quiero que veas que la proyección en Ethereum, si has estado viendo también este análisis, era el pullback hacia la zona y los 2.282 hasta los 1.890. Pero claro, 2.282 es el precio de apertura de este año. Y este es un precio importante donde suele aparecer liquidez. Vamos a ver qué ocurre ahí. Bien, teniendo en cuenta entonces cómo es la proyección del precio en la serie semanal y diaria, para esta semana llegamos a 4 horas. Aquí las cosas tampoco pintan mucho mejor, ya que seguimos metidos en una fase que se está negociando, que ha llegado a un primer objetivo, el 25% de ganancias de toda esta caída, los máximos, los mínimos siguen siendo decrecientes, y ahora fíjate que en el momento en el que el precio llegó, en la subida, hace unas horas, para 4, 5, 6 horas, en esta vela de 4 horas, automáticamente en cuanto pasó por esta línea de precios decrecientes, de máximos, de pivot decrecientes, han cerrado posiciones. Bien, probabilidad de pullback hacia ese primer objetivo y hacia el segundo. Esta es la proyección. Mientras no cambien las cosas, el precio que se está negociando, una fase en 4 horas, esta fase correctiva, tiene un segundo objetivo aquí en los 51.585. Este sería el 50% de la corrección. Vamos a mirarlo un segundo en la pizarra. Lo voy a poner en blanco. Precio cae, ¿verdad? Y en el momento en que va rompiendo niveles, ¿verdad? Empieza en 0, llega a 100, por en medio está el 50%, el 61,80 que uno detecta, el 38,20, con los que en esa estrategia tendencial te voy explicando cómo algunos vemos una oportunidad de compra o de venta. Bien, y va con objetivos. El primer objetivo de toda esta caída, pues el 25% de lo que se está negociando, la fase previa. Pongamos que cae por aquí. Bueno, lo vamos a poner aquí debajo porque la he pintado y el precio ha llegado aquí. Tiene un segundo objetivo en el... Vamos a ponerlo para que se vea un poco más claro, lo voy a poner en amarillo. El 50%, un poquito más abajo. Y lo mismo que se está negociando en la fase previa, el 100%. Es como esta estrategia, pero a la inversa. En vez de que esté el precio subiendo, cayendo. Vale. 51.585 cae aquí debajo. 51.585 con el 50% coinciden los dos ahí en el zona. Dólares arriba, dólares abajo. Pero es que el siguiente, el 100% de este objetivo, cae en los 44.100. ¿Vale? Cae justo ahí, por ahí. Ahora lo miramos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a llegar el precio hasta ahí abajo? No, pero que hay intereses que están negociando con ventas en corto y distribuyendo, que se van distribuyendo hasta ahí abajo. Lo hay. Por eso este escenario lo tenemos que tener muy de cerca. El primer objetivo, el segundo y el tercero está en 47.173. $3.000 arriba de esto. Entonces, veremos a ver cómo se comporta el precio. No tiene por qué esta fase ser tan fuerte,
pero lo puede ser. Si no, puede llegar pues rebotando, generándose una nueva fase y después la siguiente. Y ya tendríamos una pauta de impulso bajista, ¿vale? Entonces, niveles implicados para el día de hoy, con la volatilidad que hay, dependiendo, pues voy a llegar, el movimiento sería como muy grande llegar hasta el tercero, pero podría ser, medimos porcentualmente de donde se encuentra ahora mismo, vamos a medir hasta aquí debajo y estaríamos hablando de un 13%. ¿Es posible que Bitcoin se mueva un 10, un 13 en una caída en un día? Sí, es posible. Son los niveles implicados. No tiene por qué ni de lejos llegar ahí. Pero hablamos de los niveles que tienes implicados en el día para que sepas que incluso el movimiento puede llegar hasta ahí. Ahora, y acabo ya el análisis, ojo porque aquí hay una zona de reacción muy importante. Primero tenemos esta, donde se ha frenado. Pero segundo tenemos esta otra. Son zonas de reacción con los 51.585. Y ya vimos que ni en la serie semanal no se ha cerrado, ni en la serie diaria. Cuando llegó aquí no ha cerrado ninguna vela en rojo. El día que lo haga, antes de seguir cayendo, podríamos ver una subida, ¿vale? En fin, en conclusión, para que no te líes. Semanal, correctiva, con objetivos hacia abajo. Diaria, correctiva, con objetivos hacia abajo. 4 horas, correctiva, con objetivos hacia abajo. Momento de compra. Miramos los niveles intradiarios. Y acabamos con todo. Pasamos por aquí. A ver cómo se ha negociado, cómo se está negociando en el día de hoy. Tenemos el eje central de operaciones y punto de partida de la semana 54.876. Por la parte de arriba 55.086, que ya ha sido visitado y ha frenado el precio desde que llegó. 55.425 hasta 55.974. Por la parte de abajo está ahí, en cuanto ha llegado, han cerrado y están tomando ganancias 54.666, 54.327, 54.053, 53.778 y este mínimo previo del pasado domingo, de ayer. Míralo en 5 minutos y saca tus propias conclusiones, como el precio cuando llega en 5 minutos aquí y cierra, lo que ocurre. Vamos a ver por la parte de arriba también. La primera vez que llega, vemos que, y a pesar de esta subida, cuando cierran 5 minutos, automáticamente toman beneficio. En fin, lo vas viendo. Para formarse, no solo para informarse, sino para educarse, con la acción del precio, lo estamos viendo en Bitcoin muy bien. Y en Ethereum, serie horaria, estos son los niveles, eje central de operaciones 2.296 hasta 2.342, 2.319 le ha cerrado el paso, la apertura del año 2.285, 2.273, 2.250. Aquí hay una fuerte zona de reacción. Veremos cómo actúa el precio de Ethereum ahí hoy. Bueno, nos encontramos más tarde, a pesar de ser un día festivo, como siempre, con nuestro segundo análisis y vemos cómo se ha ido moviendo durante la jornada. Espero haberme sabido explicar. Te deseo un buen día. Será más y mejor. Saludos cordiales.